Bienvenidos a Relatos Extraños. Mi papá era seguridad en una tienda de empeños. Todas las noches lo llevaba un amigo como a eso de las 10 de la noche, que es taxista. Mi papá estaba muy acostumbrado a sentarse siempre de copiloto, pero una noche que lo pasó a buscar, él me cuenta que se sentó atrás porque pensó que adelante iba una mujer. Así es que todo el trayecto no dijeron nada. Y justo cuando pasaron por una iglesia del pueblo donde vivimos, el taxista le preguntó a mi papá que por qué iba tan callado. Y mi papá solo se volteó y se le quedó viendo el asiento de enfrente y se dio cuenta que ya no había nadie. El señor taxista le volvió a preguntar otra vez a mi papá y mi papá le dijo que él había visto a una mujer en el asiento de adelante, que por eso había preferido sentarse atrás. El taxista solo frenó en seco y los dos se quedaron mirando el asiento. El taxista llevó a mi papá al trabajo y solo le dijo que ya no iba a trabajar por el resto de la noche. Tiempo después, el taxista le dijo a mi papá que después de haber dejado en un pueblo cercano a un señor, comenzó a sentir escalofríos, pero que trató de no darle importancia y presiente que ahí fue cuando ese espíritu se subió con él. Recuerdo que ese día estaba con mis primos en una fiesta. Eran cerca de las 12, casi 1 de la mañana, y decidimos tomar un taxi que nos llevaría a San Isidro. Íbamos muy normal divirtiéndonos, pero el taxista tomó la ruta más larga que nos lleva por un río donde hace muchos años una joven recién casada tuvo un accidente en motocicleta junto a su esposo. Al esposo lo pudieron encontrar, pero el cuerpo de esa joven nunca fue encontrado. Así es que nosotros íbamos jugando y el taxista empezó a hablar de esa historia. Y mi primo mayor, que no creía tanto en eso, nos dijo que cuánto le dábamos si él gritaba el nombre de la chica en medio del puente. Yo le dije que no lo hiciera, pero cuando íbamos por el puro centro del puente, se le ocurrió asomar su cabeza y gritó: ¡Marta! Y cuando metió la cabeza y se empezó a reír de la cara que todos teníamos, incluida la del taxista, el taxi de pronto se apagó y no quería encender. Volvimos a ver por la ventana y en una roca a lo lejos se veía una muchacha sentada con un vestido blanco muy lindo. El taxista, aterrado después de 3 minutos en la que mis primos y yo estábamos paralizados del miedo, el taxista pudo encender el taxi y salimos de ese lugar lo más rápido posible. Después de ese día, no hemos vuelto a pasar por ese puente, ni de día, ni mucho menos de noche. Los fantasmas están ahí, aunque no los puedas ver. Yo soy una de las personas que recuerdan con mucha precisión toda su vida, desde que nacen hasta la actualidad. Es decir, mi memoria guarda todos los recuerdos desde que yo vine a este mundo.
pero hay un recuerdo en especial que encaja en mi vida, y es en la que yo era muy pequeña. Recuerdo que estaba en la cama con 2 personas durmiendo. De repente siento unas manos muy frías en mi cuello que aprietan con fuerza. Y donde empiezo a quedarme sin aire, mi desesperación se hace presente, mientras escucho a aquellas personas gritando: «¡Déjela! ¡Déjela!». Luego de esta experiencia, mi mente llega a un nuevo recuerdo en donde estoy en brazos junto a mis papás. Es raro pensar en esa experiencia porque ¿qué tal si nunca la viví? Se lo he contado a mi madre, pero ella dice que solo es un sueño. Pero yo puedo distinguir muy bien entre lo que es un sueño y lo que es un recuerdo. Y estoy segura que esto yo lo viví. Estaba practicando un ritual japonés que me habían recomendado, donde tenías que ver 3 veces la esquina de tu habitación y pensar en una mujer de vestido blanco, con cabello largo, que tenía que estar subiendo en nuestra cama. Hice esos 2 primeros pasos y, la verdad, sinceramente, yo creí que esto iba a ser una farsa. No creía en los rituales de ese tipo, así que no tenía miedo. Me faltaron 2 pasos más. Decir unas palabras japonesas 3 veces y yo solo lo había hecho una vez. Así es que me quedé a la mitad de la otra parte. Esas palabras invocarían a la mujer. Y luego dormirme. Pero luego de eso, recordé que tenía que ir por mi celular a la cocina, la cual quedaba saliendo de mi habitación a la derecha. Desconecté mi celular y estaba a punto de irme cuando escuché un ruido. Es como si alguien hubiera tirado algo muy pesado y hueco y luego de haberlo hecho se hubiera ido corriendo. Pero lo que más me aterró, mucho más, fue el hecho de que esa persona o cosa que haya tirado eso haya salido corriendo hacia mí, ya que las pisadas se comenzaban a oír más y más cerca. Me dio tanto miedo que solo corrí a mi habitación sin mirar hacia atrás. Me tapé con mis cobijas y pensando que si hacía eso nada me pasaría. Le hablé a mi novio y le conté lo que había sucedido. Y me dijo que no tuviera miedo, que tal vez solo había sido un animal o algo. Tenía la linterna de mi celular encendida, sabiendo que estaba debajo de las cobijas y que no podía alumbrar nada más que estas mismas. Lo más extraño es que mi celular solo tenía 3% de batería. Yo recuerdo perfectamente que tenía 36%. Sabía que tarde o temprano se apagaría y me quedaría con una linterna, la cual las pilas se le estaban agotando. Y así fue. Mi celular se apagó y me quedé sin nadie con quien distraerme de lo que había pasado. Pensé que todo había terminado cuando de pronto sentí como algo o alguien se sentaba en la orilla de mi cama. Y se los puedo jurar que no pudo haber sido otra cosa, ya que sentí eso del lado izquierdo de mi cama. Y lo único que lo hubiese podido provocar sería mi mochila. Pero mi mochila estaba al lado derecho de mi cama. Así es que me quedé totalmente paralizada. No sabía qué hacer. Comencé a llorar. Estaba
tan aterrada, pero pensé que si me daba más miedo, lo que sea que estuviera en mi habitación se iba a dar cuenta y tal vez me pasarían cosas peores. Así que me armé de valor, tomé mi linterna y fui alumbrando mi cuarto poco a poco. Primero solo me asomé un poco y cuando ya había alumbrado toda mi habitación, salí rápidamente de mis cobijas. Esa cosa se había ido. Recuerdo que esa noche no podía dormir, ya que pensé que si lo hacía, despertaba otra vez y la mujer a la que había intentado invocar aparecería en mi habitación. Pero me quedé dormida y gracias a Dios me desperté hasta en la mañana. Desde ese día no he parado de dormir sin luz, ya que me ha quedado mucho miedo. Durante una noche de trabajo, un taxista venía manejando por la carretera y a una orilla de ella vio a una niña muy pequeña, como de unos 8 años, haciéndole la parada. Así es que el taxista pensó que esa pequeña necesitaba ayuda y decidió detenerse. La niña le pidió que la llevara por favor a unos departamentos que se encontraban justo enfrente del panteón, y ahí sus padres le iban a pagar por el servicio. El hombre dudó un instante, pero finalmente decidió llevarla al domicilio. Durante el viaje la pequeña no dijo ni una sola palabra. Eso comenzó a poner un poco nervioso al taxista. Al llegar al lugar del destino, el taxista se estacionó justo enfrente a los departamentos que la niña le había dicho. La pequeña bajó y el taxista se llevó una gran sorpresa al ver cómo la niña caminó directamente hacia el muro del panteón y se detenía ante él. Comenzó a escalar ese muro de casi 3 metros de altura, como si fuera una araña. El taxista quedó en shock al ver cómo la pequeña estaba escalando. De inmediato mandó un reporte a la estación de taxis para después salir huyendo en su vehículo y dirigirse hacia el centro de salud, que se encontraba a unos escasos metros. Pero desafortunadamente, el hombre no logró llegar para ser atendido, ya que por el susto le dio un infarto y falleció. Yo trabajo en una oficina de línea de taxis desde hace ya más de 6 años. A lo largo del tiempo he escuchado un montón de historias que van desde lo chusco hasta lo estremecedor. Una de esas historias que han contado, hay una muy popular entre los taxistas. Se dice que en el centro de mi ciudad hay un parque dedicado para que las familias paseen por las tardes, llamado La Alameda. En este lugar, a pesar de estar cerca del centro de la ciudad, es muy peligroso deambular por sus jardines y senderos hasta ciertas horas de la noche. E incluso pocos autos transitan por los alrededores, por lo que los taxis de la línea en que trabajo cuentan que pasando las 2 de la mañana, rodeando la Alameda por una de sus calles, logran ver a una pequeña niña. Su apariencia nunca es para nada fuera de lo normal. De hecho, siempre viste de lo más común, como para una niña de su edad. Los operadores del transporte de buen corazón se han llegado a ofrecer a abordarla
para así poderla llevar con algún familiar en caso de que ella estuviera perdida. Y aquellos que han logrado que se suba a su taxi la llevan siempre en la parte de atrás. Y en cuanto el taxista le pregunta si sabe la calle o colonia donde ella vive, la pequeña no responde. Los taxistas han dicho que al voltear hacia atrás, porque no la escuchan, se dan cuenta que la pequeña desapareció. En una ocasión, un amigo taxista me contó sobre una experiencia aterradora que lo hizo renunciar a su trabajo, pues era un día como cualquiera. En su rutina había realizado una carrera al sur de la ciudad donde obtuvo mucho dinero. Me dijo que ya eran casi las 12 de la noche y el hombre se encontraba muy cansado. Estaba por la calle del cementerio general. Así es que decidió estacionar su taxi cerca de una de las puertas del cementerio y decidió dormir un rato. Luego, él observó una joven muy extraña que apareció de la nada. Era muy de noche, ya era tarde y no había personas caminando ni laborando, a diferencia de esa joven que fue la única que apareció. Se subió al taxi y él la recibió como cualquier cliente y le preguntó muy gentilmente: ¿A dónde la llevo, señorita? Ella le dijo que avanzara por esa calle y la joven le dijo que luego le diría dónde la iba a llevar. A lo que estaba casi saliendo de la calle del cementerio, el hombre volvió a hacer la misma pregunta. La joven muy rápidamente se dirigió hacia la parte de atrás del chofer y le dijo: lléveme a la calle de los muertos. El hombre la vio por el retrovisor y era un espectro que popularmente la llaman la dama tapada. Y a lo que terminó la calle del cementerio, ella desapareció. Uno de mis tíos, que murió hace más de 2 años, era taxista en Acapulco. Cambiaba de turno regularmente y tenía un turno en la tarde y en la noche. En una ocasión en la que tuvo el turno de noche, comenzando su recorrido por las calles en busca de personas que quisieran su servicio, iba pasando por el panteón municipal. En ese momento le hizo la parada a una mujer. Él le hizo la parada para que ella se subiera y comenzaron su camino. Y durante el recorrido, pues se presentaron las regulares pláticas de un taxista con su cliente. Ella le comentó que ese día era su aniversario de bodas con su marido y que ya iba tarde, que iba a llegar al domicilio porque le tenía que entregar un regalo, que no tenía en ese momento dinero para pagarle, pero que le dejaba su anillo de bodas para que él después pasara a cobrarlo del pasaje. En ese momento llegaron al domicilio y la mujer se bajó. Al día siguiente mi tío estaba dudando si quedarse con el anillo o irlo a entregar, pero decidió irlo a entregar. Así es que al llegar al domicilio tocó la puerta y le abrió un señor. Mi tío le explicó que iba a recoger el dinero del pasaje de la señora y que ella le había dejado su anillo como garantía del pago. El señor comenzó a llorar y entre lágrimas le dijo que su esposa había muerto años atrás y que ese día era su aniversario de bodas.